Hola a todos, en este fragmento voy a explicarles cómo utilizar alguno de los recursos en Microsoft Word para revisar y mejorar el contenido de sus ensayos. En el ejemplo voy a utilizar la versión para Mac de Word, pero todas las funciones pueden encontrarlas también en la versión para Windows. En primer lugar vamos a enfocarnos en el formato. Podemos observar que este estudiante olvidó utilizar el formato DMLA. Es muy importante utilizar el formato DMLA ya que facilita la tarea de corrección para los maestros, además de resultar en una presentación mucho más atractiva visualmente. Entonces, en primer lugar, vamos a asegurarnos de que tenemos todo el ensayo distribuido a doble espacio. Para ello vamos a ir a Format, vamos a utilizar Paragraph y dentro de Paragraph la opción Line Spacing vamos a utilizar Double. Seleccionamos OK y en este momento ya tenemos el ensayo completamente a doble espacio. Otro punto importante es incluir el nombre del estudiante que haya escrito el ensayo. Como vieron en MLA, ponen ese encabezamiento en la parte superior izquierda del ensayo. Entonces vamos a inventar un nombre para este estudiante. Vamos a reducir mi apellido para que no se haga tan largo. Ahora vamos a incluir también el nombre de la clase, que en este caso es Español 223. Y por último, muy importante, la fecha. Por ejemplo, 15. Bien, entonces ahora ya tenemos lo que es el encabezamiento, tenemos el ensayo escrito a doble espacio. Lo siguiente que debemos hacer es incluir la paginación dentro del texto, dentro del documento que vamos a enviar. Para ello es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es ir a Document Elements. De nuevo, si utilizan el programa de Word en Windows, es probable que estas opciones aparezcan de una forma un poco diferente. Pero en Mac aparece bajo Document Elements y simplemente tenemos que incluir Page Number. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo en la parte superior derecha del documento, tal como vimos en el ejemplo que les di de MLA. También pueden incluir su apellido seguido del número de página. Eso es una opción que les dejo a ustedes. En este caso, con el número de página suficiente, especialmente en estos ensayos primeros que serán muy cortos, pues no es necesario realmente que incluyan su apellido. Si fueran ensayos un poco más largos, pues sí que sería conveniente. Muy bien, entonces ya tenemos las partes, hemos cumplido con las partes básicas del formato de MLA. Tenemos el ensayo a doble espacio, hemos escrito nuestro encabezamiento y hemos incluido también la paginación. Ahora vamos a enfocarnos en el texto y podemos ver que aparecen subrayadas la mayor parte de las palabras dentro del ensayo. Esto es debido a que el lenguaje que tenemos colocado en nuestro corrector, en nuestro spell checker, es probablemente un lenguaje que no es el español. Entonces, para ello vamos a volver a seleccionar el documento y vamos a ir a Tools, Language, y vamos a asegurarnos de utilizar el español. En mi versión de Mac solamente hay un corrector para español. En las versiones en Windows suele aparecer español de diferentes partes del mundo. Puede ser español argentino, español de España, etc. Generalmente les recomiendo que utilicen Spanish Modern Sort si aparece. Y si no, bueno, pues cualquier otra versión de español debería funcionar también perfectamente. Decimos OK.
Y a partir de ahora vamos a encontrar que solamente aparecen subrayadas aquellas palabras que tengan una ortografía incorrecta. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. En la próxima parte les explico cómo mejorar el estilo, cómo corregir la gramática y el vocabulario dentro de nuestro programa de Word.